tardes. Muchas gracias por la invitación que el seminario me hace. Muchas gracias por las palabras que dirige Alicia, por la presentación que hace Conchita. Un saludo a todos y a todas los que nos están acompañando en este momento. Didáctica y currículum son temas que me han acompañado. De hecho, si en los años 80 yo pensaba en convergencia, hoy estoy pensando en distinción. Y yo pienso que esta es un cambio en la madurez de mi pensamiento en términos fundamentalmente para el caso mexicano, de la forma como el currículo ha venido invadiendo espacios que en realidad le corresponden a la didáctica. Y cómo lo didáctico tiene una ausencia significativa en nuestro país. De ahí que se me haya ocurrido, y no solamente es una ocurrencia, sino me veo yo en la necesidad intelectual de regresar con más fuerza a la didáctica. Regresar con más fuerza a la didáctica porque en realidad el país no tiene una referencia didáctica fuerte. En el país la didáctica prácticamente quedó reducida a cómo se planea, cómo se enseña, qué estrategias didácticas emplear en estricto sentido, porque ya ni siquiera cómo se evalúa, porque todo eso habrá otra disciplina que se encarga de ello. Entonces, esta es un poco la razón. De hecho, yo dudé mucho si presentar algo que entiendo que ya se está publicando, en donde yo empiezo a hacer esta distinción de campos que si bien convergen en la escuela y convergen en el aula, no necesariamente tienen el mismo interés conceptual o el mismo interés cognitivo. Desde ahí estoy haciendo la construcción que en este momento me permito compartir con ustedes, esperando que sea de su interés y que sobre todo provoque un elemento significativo para la tarea que tenemos que realizar. A veces el equipo me cuesta trabajo moverlo, pero bueno, ya se movió. Quisiera empezar primero con algo. La pandemia nos ha enseñado, y la pandemia nos ha enseñado muchas cosas. No todo lo que nos ha enseñado es educativo. Yo creo que lo primero que nos ha enseñado es a darle un sentido histórico a la noción que yo pienso que todos estudiamos en historia universal, en historia de México, estudiamos pandemias, y vimos, por ejemplo, la existencia de la peste en la Edad Media o el impacto de la viruela y el sarampión que diezmó a la población indígena en el caso de México y probablemente de América Latina, de otras regiones de América Latina como Perú, por ejemplo. Y de pasito, de repente nos hablaron de la gripe española de principios del siglo XX. Pero en el fondo no sabíamos que era una pandemia. Incluso cuando nos dijeron en marzo de 2020, van a suspender actividades y se van a ir a sus casas, la verdad es que muchos pensamos que era un poco lo que nos había pasado en la influenza. 2 o 3 semanas de estar con suspensión de actividades y regresábamos a la vida normal. Hoy hemos visto lo que es la pandemia. Hoy todos nosotros tenemos a nuestro alrededor la pandemia, tenemos casos donde la pandemia ha afectado a conocidos, a personas cercanas e incluso les ha quitado la vida. O sea, hoy sabemos lo que es estar en una pandemia. Suspendió nuestra vida y nuestra dinámica cotidiana, pero también suprimió la escuela. A mí me llamó la atención que me comentara algún familiar que tiene niños pequeños, que su hijo de preescolar le dijo: la escuela ha muerto. O sea, no había leído a Eilish, por supuesto, el niño no había leído a Eilish, pero esa escuela que él conocía, donde tenía amiguitos, donde podía convivir, etcétera,
esa escuela ya no existe para él. Existe una pantalla donde le dicen, toma el color amarillo, toma el color verde, ilumina aquí, ilumina allá, y un padre o madre de familia o familiar que está junto diciéndole, a ver, ahorita te están diciendo que el verde, ahorita te están diciendo que el rojo, etcétera. O sea, la vida escolar que conocíamos dejó de existir. Yo no sé si podremos repensar hoy la escuela o si necesitamos repensar la escuela con todos sus significados. Esto es, si necesitamos reconstruir un poco también la noción escuela que tenemos. Un acto remedial. Se buscaron alternativas para seguir trabajando a distancia. Se pensó que se podía seguir trabajando a distancia y la pantalla de repente se nos convirtió a todos como en la estructura, podría decir, del nuevo modelo educativo que íbamos a enfrentar. Se generaron expectativas. Muchas de estas expectativas, con actitudes triunfalistas, alejadas de lo didáctico. Por ejemplo, los planes de estudios y programas de estudios de todos los niveles educativos, desde preescolar hasta universidad, se podrán continuar gracias a estos medios. De hecho, varios hemos dicho que qué bueno que que nos tocó vivir la pandemia, digo, no qué bueno que nos tocó vivir la pandemia, pero qué bueno que estamos viviendo la pandemia cuando tenemos estas tecnologías que nos permiten el acceso. No tanto la televisión, pero bueno, pero estas tecnologías que nos permiten de alguna manera incluso hacer esta conferencia. Sí, o sea, la forma como esta conferencia puede llegar a espacios, a fronteras más allá de las instalaciones de Ciudad Universitaria. O sea, efectivamente es una ventaja, pero la pantalla se convirtió en algo mucho más. Por otra parte, algunos vieron en Internet, sobre todo en las universidades, aunque también en la educación básica, y en Google Educación, la opción para transformar la educación. Incluso se pensó, ahora sí, la tecnología, la pandemia nos obligó a que con la tecnología ya estuviéramos en la frontera de la educación. O sea, ya estamos como cualquier país desarrollado en educación, ya no tendríamos ningún otro problema más que seguir empleando tecnología. Obviamente no vieron la realidad de la sociedad mexicana, ni en la educación básica, ni en la educación superior. O sea, ¿cuántos alumnos han dejado de estar en el aula porque no tienen condiciones? ¿Cuántos alumnos prefieren tener el Zoom apagado para que no se vea cómo están viviendo, para que no se vea el entorno de su contexto familiar donde ellos están de alguna manera recibiendo la información de la universidad? Y la respuesta, pues capacitemos docentes. O sea, capacitemos docentes en tecnología, o lo que ha hecho la SEP, capacitemos docentes para que hagan aprende en casa. O sea, en todo fue capacitemos, no formemos. Yo creo que ahí hay una diferencia. Pensar la pantalla de televisión, como lo ha hecho el gobierno mexicano, en lo que llama Aprende en Casa 1, 2 y 3, que nos va a presumir y nos va a decir, fíjense que la UNESCO le dijo a México que qué bueno que había encontrado esta alternativa, que esta alternativa es fundamental para el futuro de la educación. La SEP, nuestra Secretaría de Educación, no pensó ni en los colectivos docentes, ni en la escuela, ni en los alumnos. Y quiero enfatizar, no pensó en los colectivos docentes, porque si algunos podrían organizar lo que podría realizarse en el trabajo en las aulas, eran precisamente esos colectivos docentes. ¿De qué cosas se olvidaron? Se olvidaron que nuestras casas no son, y sobre todo las casas de los alumnos, no son salones de clase. No tienen la condición de un salón de clase. No permiten la concentración que un salón de clase establece. Que no todos los alumnos tienen condiciones para estudiar.
por el número de hermanos, por, en el caso de educación primaria o básica, por la necesidad de contar con un adulto que pueda acompañarlos. Y algo que la UNESCO encontró prácticamente en el mes de mayo de 2020 es: los estudiantes en América Latina no tienen hábitos para estudio independiente. O sea, se piensa que la tecnología en sí misma posibilita el estudio independiente, pero esto requiere un hábito. En una conferencia precisamente dada por medios digitales, pero a la comunidad de Argentina, Elsie Rodwell, nuestra investigadora, decía: la pantalla no es escuela. La escuela requiere presencialidad. Sin presencialidad no hay escuela. ¿Por qué? Porque yo pienso que la escuela es encuentro. Ese encuentro en múltiples sentidos, no solamente en socialización, no solamente en el recreo, aunque los niños extrañan mucho el recreo. Pero yo les digo a los estudiantes de la facultad: ¿a poco ustedes bajan del camión que los trae a la universidad, se ponen a ver el piso, no hablan con nadie, buscan el salón 202, se sientan en el sillón que les toca en el salón 202? Nadie hace eso. O sea, el estudiante cuando baja empieza a platicar, si no es que ya viene platicando. El estudiante transita los patios, transita los jardines, transita el camino a las aulas platicando, encontrándose, dialogando de cosas universitarias, de temas de la clase, sí, pero de temas de su vida también, de temas de la cultura también, de las dificultades que tiene con las tareas también. En este sentido, me gusta la expresión de Agamben cuando en su texto Requiem por los estudiantes universitarios dice: la barbarie de la tecnología se ha impuesto. La barbarie de la tecnología se ha impuesto en la universidad, cancelando la vida y suponiendo un futuro tecnocrático. Esto es, suponiendo en eso que de repente llaman educación híbrida, que ahora tendremos pantallas y que las traeremos como de repente los estudiantes también. Me parece interesante cómo se comunican a través de este aparatito, cómo se comunican en el Zoom y dicen: perdone profesor, pero es que estoy transitando, estoy moviéndome y por eso utilicé esta cuestión. En este sentido, la pantalla, al mismo tiempo que nos acerca, porque obviamente nos permite esta comunicación, y bueno, cuando yo estoy en clase, cuando les pido si pueden, prendan su Zoom, prendan su cámara, es porque quiero ver algunas reacciones de sus rostros, es porque los quiero ver. No puedo ver lo que pasa en el salón de clases, pero los quiero ver. Pero al mismo tiempo, la pantalla, y yo creo que el Zoom y todos estos Handhouse y todos estos instrumentos, en realidad nos colocan en el rectángulo. O sea, estamos en un rectángulo del cual no nos podemos salir. Yo creo que la pantalla, en el fondo, y no nos hemos dado cuenta, nos quiere recordar el rectángulo que ilumina al docente comeniano. O sea, al docente comeniano, que es la luz sobre los alumnos y que de alguna manera está frente a todos ellos para poder iluminarlos. En el fondo, yo no sé si lo que la pantalla pretende es reivindicar el modelo de educación tradicional. Los que me conocen saben que ubico el modelo de educación tradicional en lo que construyó Comenio y no lo cuestiono en el sentido de devaluarlo, sino pienso es un modelo que respondió al siglo XVII. No sé si se piensa reivindicar ese modelo del siglo XVII hoy modernizándolo. Pero la pantalla lo que no permite suficientemente es la interacción. Propone sobre todo repetición. O sea, es interesantísimo observar Aprende en Casa, porque Aprende en Casa, el que está supuestamente apoyando a la maestra: niños, atiendan lo que la maestra dice. A ver, recuerden, el reto que tienen, o sea, la tarea,
Pregunten en su casa a los mayores, consigan un cartoncito, etc. Reivindica el papel de la atención, pero la atención a un televisor o la atención en una computadora es distinta a la que se realiza en el salón de clases. A veces mi computadora se me traba. El alumno televidente, y aquí voy a hacer una distinción entre alumno televidente y alumno en pantalla de computadora, porque quiero que sirva para básica y porque quiero también pensar en educación superior. ¿Cuál es el atractivo de la televisión? Yo pienso que el atractivo de la televisión varía en cada edad infantil, pero va entre caricaturas y entre la lógica que tienen los anuncios para inducir la compra o el consumo de algún producto o alimento. Las comedias quizá en alguna etapa de la vida y más por inducción de un adulto. Ciertamente, sobre todo los niños de 10 años, los adolescentes, conforme encuentran el atractivo del smartphone, el smartphone les permite en sus juegos interactuar permanentemente, van dejando la televisión porque ya no hay esa interacción. Quizá para otro sector, el fútbol, así, a partir de cierta edad, sea algo importante. Pero, ¿qué es lo que México como país no tiene? No tenemos una televisión cultural para niños y jóvenes. O sea, cuando uno se intenta, por ejemplo, seguir programas en Discovery, en History, etcétera, uno dice, pero a ver, ¿por qué esto no puede formar parte del sistema educativo? ¿Por qué esto no puede traducirse a material que el sistema educativo pueda disponer? Evidentemente porque tiene un costo y porque ese costo finalmente no se asume como se requiriera. Las tres modalidades que yo encuentro en Aprende en Casa. La primera, el presentador inicia la sesión, el maestro da la clase casi sin ningún elemento de apoyo, o sea, lleva el material didáctico que podría llevar a un salón de clases. El presentador en ocasiones interviene, atiendan, tomen nota, repite, pregunta al maestro. Una variante de la clase es que se apoya en un títere que hace preguntas o que interviene. En las clases de matemáticas, que son sensacionales igual que las de física, presentan el problema, presentan la operación que el alumno tendría que realizar. Pero yo mismo me pongo a decir, bueno, entonces ¿yo qué tendría que hacer? ¿Yo cómo tendría que hacer la operación? No alcanzo a hacer la operación cuando ya está el profesor dando la respuesta en el pizarrón, cuando ya está diciendo, entonces encontraron esto. Ciertamente, el docente responde no al timing didáctico, sino al timing del medio, no al proceso que se está pidiendo que haga el alumno. Hay otra opción, más sobre todo para estudiantes de secundaria, donde hay un diálogo entre 2 o 3 especialistas que intervienen sobre un tema y el docente dialoga con ellos, les pregunta, les invita a sintetizar, etc. Y el tercero, que es muy escaso, es cuando realmente el programa, puse aquí el maestro, pero probablemente sea el programa, se apoya en recursos de televisión más acordes con el medio, más con representaciones visuales, por ejemplo, cuando se trata de una clase de geografía. ¿Qué consecuencias? El niño que ve la televisión genera una actitud pasiva ante la misma. En realidad, hay evidencia que los niños dicen se aburre. El niño ante el televisor entra y sale, platica, va por un alimento, etc. Pero no interactúa con el televisor. No hay forma de hacer una pregunta. No hay forma de decir, oiga, no entendí, o oiga, vaya más despacio. En este contexto, se puede considerar
que Aprende en Casa en sus 3 modalidades realmente es un instrumento para que los niños estén 2 horas y media frente al televisor. Y eso pensando que se trata de un solo niño, de que no hay 2 niños en el hogar, y eso pensando de que estamos en hogares que tengan cierto tipo de condiciones. En la reunión mesa que tuvimos con madres de familia, la madre de familia decía, entre 3 nos dividimos el comedor, y la que tiene que interactuar se pasa a un lugar porque es donde hay mejor señal, y así nos vamos rotando nuestro espacio en el comedor. Realmente se puede pensar que con esto no se pierde el año escolar, porque ese es un poco como la ilusión que hay detrás de todo esto, o por lo menos la ilusión explícita, porque ciertamente yo pienso que las autoridades educativas también saben que el año escolar no se puede llevar de esta manera. O peor, apoyar a los que claman porque ya se aplica una evaluación. En México, y yo pienso que en muchas partes de América Latina, evaluación es igual a examen. O sea, cuando se dice hay que hacer evaluaciones, se dice hay que hacer exámenes para determinar avances y carencias. El televisor no promueve interacción, 2 horas y media provocan cansancio, aburrición, no son el salón de clase. El alumno a Internet. ¿Qué le interesa al alumno en Internet? Se dice que los alumnos usan Internet para lo superfluo, para las redes sociales, para sus comunicaciones, etc. Y es cierto, lo usan y lo usan mucho. Ellos, mis alumnos, por lo menos, dicen que cuando les dejo un YouTube académico largo, se cansan, les cansan y confiesan no haberlo visto completo. O sea, confiesan que si el YouTube es de 15, 20 minutos, lo ven. Si el YouTube tiene 1 hora, ellos dicen, a partir de cierto momento me cansé, pensé que ya tenía la idea central y ya no lo sigo viendo. También se interesan, y nosotros también nos interesamos, cuando requerimos una información que sea importante o que permita responder a una exigencia inmediata. Eso nos lleva, por ejemplo, a clavarnos en una interacción. Y entonces estamos en Google y empezamos a ver una información y decimos, esto tiene que ver con este otro tema, y abrimos otra pantalla y abrimos otra pantalla y vamos. Pero en el fondo lo que estamos haciendo es interactuando con el medio. Y esto nos va llevando a múltiples lecturas o a múltiples momentos diferenciados en el medio. Lo cierto también es que no hemos ayudado a los estudiantes a desarrollar estrategias de búsqueda académica. Hay una investigación que está haciendo un estudiante de doctorado en Tlaxcala, donde él está mostrando que los estudiantes se mueven en prácticas simples, en resolver de alguna manera el trabajo que se les deja, la tarea que se les deja. Él ha encontrado mucho, como con mucha facilidad los estudiantes abren Google y se quedan con la primera o segunda fuente que encuentran en Google. Les parece que con eso satisface la tarea y automáticamente dicen yo ya cumplí. El Rincón del Vago o tareas.com siguen siendo instrumentos. Algo que aprendí en una investigación que hicimos de uso de tecnologías en el aula es que no es necesario despreciar a Wikipedia, porque lo que encontramos en ese momento con Wikipedia, al preguntarle a los alumnos por qué usaban Wikipedia, había muchas respuestas interesantes. Una que nos llamaba mucho la atención: uso Wikipedia cuando no le entendía al maestro, porque Wikipedia me da una información muy, muy pequeña, muy simple, pero muy interesante. Hay otra cuestión en el uso de Wikipedia, que es uso Wikipedia, y esto es muy importante en el ambiente universitario,
o en el ambiente de bachillerato cuando tengo tantas tareas que no alcancé a hacer esta tarea. Y entonces, entre no hacer nada y acercarme a Wikipedia, me acerco a Wikipedia. No hemos aprendido, y esto me lo decía un profesor, no hemos aprendido que Wikipedia trae links, trae enlaces, y que desde esta información básica los estudiantes también podrían avanzar a múltiples enlaces para trabajar con la tecnología. Esto se da en un país donde la didáctica se volvió inexistente. Se le asignó solo un papel técnico, cómo enseñar un tema. O sea, dígame cómo enseño tal tema con mis alumnos. Fue reemplazada, y esto lo digo con cierta dificultad intelectual, con cierto dolor intelectual también. La didáctica fue reemplazada por la psicología del aprendizaje y en particular por el constructivismo. O sea, hoy no se habla de didáctica. Los profesores cuando estudian didáctica, muchas veces lo que estudian solamente es constructivismo o bien por algunas corrientes curriculares. Nuestro sistema educativo apuesta a la homogeneidad de resultados. Y no solo el sistema educativo mexicano, porque PISA es el modelo de la homogeneidad internacional de resultados educativos en los alumnos. O sea, estamos en una etapa social donde lo homogéneo parece que es lo normativo para el sistema educativo. El proceso formativo, o sea, la no formación, yo diría, en realidad quedó reducida al aprendizaje. Primero como un cambio conductual, luego como un proceso cognitivo y desarrollo de habilidades, y recientemente de repente han descubierto lo socioemocional. Lo evaluable, lo medible se traduce en evidencias. Y recuerdo en la mesa redonda donde los profesores, un profesor de secundaria decía, por WhatsApp mis alumnos de secundaria me mandan evidencias, pero yo sábado y domingo tengo más de 200 evidencias que no sé cómo organizar, que no sé cómo estructurar y que me llenan de trabajo mi fin de semana. No se reconocen corrientes o escuelas de pensamiento didáctico ni los principios que ellos formulan. Quiero enfatizar mucho en esto. Quizá la conferencia la podía haber hecho solamente sobre corrientes o escuelas de pensamiento en la didáctica. ¿Por qué? Porque cuando enseñamos psicología, decimos, fíjense que hay psicología conductual, constructivista, teoría del campo, etcétera. Cuando enseñamos sociología, decimos, hay sociología funcionalista, hay sociología marxista, estructural funcionalista, etcétera. Cuando enseñamos filosofía, no se diga, pero cuando enseñamos pedagogía, ciencia de la educación o didáctica, no hay nada. Pareciera que es una disciplina única, universal, que no tiene corrientes o escuelas de pensamiento en su interior. Fíjense, una gran diferencia con currículo. Cuando enseñamos currículo, sí podemos decir, hay una visión tecnicista, hay una visión que trabaja Pinar sobre reconstrucción o reconceptualista del currículo, etcétera. O sea, hay visiones curriculares, no hay visiones didácticas. O sea, hemos empobrecido de tal manera los saberes didácticos que no reconocemos las escuelas que se han ido conformando en su propia historia. Y no me refiero a lo que yo mismo trabajaba, lo que trabajé en pensar la didáctica, que yo pienso que eso también cierra una etapa en mi pensamiento, de escuela tradicional, escuela activa. Yo pienso que sobre eso hoy hay otro conjunto de corrientes didácticas o de escuelas didácticas que sencillamente hemos hecho caso omiso de ellas. La escuela como institución no estaba preparada para enfrentar desde lo didáctico la era de las tecnologías. Y, ojo, no quiero decir no a las tecnologías, porque entonces estaría repitiendo
lo que los maestros decían cuando apareció el radio y decían no al radio, o cuando apareció el cine y decían no al cine o no a la televisión. O sea, no es eso, sino es cómo podemos desde lo didáctico incorporar las tecnologías, no al revés, cómo incorporar tecnologías y luego ver qué uso didáctico. Yo creo que este es cómo hemos invertido la problemática. Ahora, esto me parece que el valor de las tecnologías no significa que se estén cumpliendo el sueño de Keller de 1968. Fíjense que de repente se me vino a la cabeza, de repente me llegó a la cabeza el Goodbye Teacher. El Goodbye Teacher de Keller, que había formulado cuando todavía esto estaba en pañales. Keller lo formula cuando se hacen en los años 30 las máquinas de enseñanza y cuando en los años 50 y 60 el conductismo genera lo que se llamó la enseñanza programada. Y cómo Keller, viendo la enseñanza programada y viendo las máquinas de enseñar, se atrevió a escribir Goodbye Teacher. Goodbye Teacher, ¿sabes qué? Esta línea de producción en el aula ya no te necesita. Y yo pienso que a veces los que están haciendo, ay, ya metí las patas acá, los que están haciendo defensa de las tecnologías a ultranza se han quedado precisamente en este Goodbye Teacher. Y aquí encuentro otro problema. Lo curricular me parece un dilema, porque en algunos puntos se toca con la didáctica, pero no de la misma forma ni con la misma intencionalidad. Así tenemos la expresión currículum oculto, que estudia lo que pasa en el aula, currículo como práctica vivida, lo vivido frente a lo planeado, los procesos de apropiación curricular o la interpretación o traducción del currículo al aula. Incluso estaba viendo que en el método Currere de William Pinar, que un método de reconstrucción autobiográfica, finalmente lo que queda afectado también es el aula, en sus tres fases. Lo que Pinar denomina, o Painar, no importa, la fase regresiva, como en la que le pide al profesor que haga una reconstrucción autobiográfica, en donde intente hacer consciente los hechos educativos importantes de su pasado. La parte que llama progresiva, que es imaginarse el futuro desde el presente. Y Painar dice, esto refleja los intereses intelectuales actuales que tiene cada docente, y la fase analítica sintética, que le permite comprender el porqué de su actuación presente y asumir cómo va a orientar o reorientar su práctica educativa. O sea, el modelo de Pinar finalmente, ¿dónde termina? Termina en el aula. Y es donde de alguna forma estamos, yo diría, coincidiendo, pero no con los mismos intereses. Y esta parte de lo socioemocional, la verdad es que yo me formé bastante con el pensamiento de Pichon Rivière, de Armando Bauleo, de Blecher, y a mí me parecía que en ese pensamiento lo socioemocional estaba totalmente incluido bajo lo que ellos enunciaban del desarrollo afectivo del sujeto, y cómo lo afectivo no está fuera. Pero de repente me encontré con Kilpatrick, un alumno de John Dewey, un actor del movimiento Escuela Activa en los Estados Unidos, en donde él plantea el contenido. Esto es, los conocimientos y destrezas se aprenden de forma conjunta con hábitos, actitudes y apreciaciones. Frase que retomé textual y que está escrita en 1936. Lo único que quiero plantear es cómo en lo socioemocional no hay nada nuevo, en mi opinión, pero sobre todo, sí hay algo que es delicado, y es pensar que lo socioemocional avanza por una ruta distinta a lo que está aconteciendo en la vida completa del sujeto, en este contexto, en el confinamiento que lo ha llevado.
¿Y lo didáctico qué le ha pasado? Lo didáctico en nuestro país, hay que enfatizar, es una disciplina, no una técnica. Hay un sentido común en lo didáctico en nuestro país que rodea este discurso y entonces empieza a hablar de, este es un juguete didáctico. Yo incluso en analistas de políticos, en analistas que hacen mesas políticas, de repente encuentro que alguno dice, a ver, explíquelo para que las personas lo entiendan en una forma didáctica. O sea, de repente la palabra didáctica en nuestro medio se ha permitido como una palabra que ya tiene un espacio social, una legitimación social, pero que se refiere a cierta simplificación o infantilización de un tema. Tampoco la didáctica responde a la insuficiente pregunta de los docentes, que es una pregunta válida, pero que no es para que sea para que dé el sentido de la didáctica de cómo puedo enseñar este tema. Ciertamente que este es el problema vital que tiene el docente, pero tendríamos que ayudarlo a que lo trabaje de otra manera. Tardif sostiene que la docencia es una práctica social compleja, donde privan los saberes experienciales del docente. Afirma el autor, el docente llega a ser docente cargado con una historia pedagógica, su escolaridad y su proceso de formación. Se haya formado para docente o no se haya formado para docente. Pasó por una educación primaria, por una educación secundaria, por un bachillerato, por una escuela de formación inicial de docentes o por una licenciatura universitaria. También forma al docente su intercambio con docentes, su intercambio con pares. Para Tardif es muy importante lo que acontece en el entorno escolar. Esos intercambios que los docentes tienen cuando dicen no puedo con fulano, no puedo con Juanito porque del grupo 5, porque no sé qué hacer con él, o cuando dicen hoy me fue muy bien en el salón de clases o no encuentro cómo trabajar con este grupo. El intercambio que tienen con sus alumnos, yo pienso que todos tenemos la experiencia de cómo hemos aprendido cuando estamos dando clase. Quizá los que más aprendemos somos nosotros. Y el intercambio, en el caso de la educación básica, con padres de familia en la escuela. Recuerdo mucho la investigación que hizo, se me va el nombre de nuestro colega, sobre la reforma educativa, donde la maestra de primero de primaria o de segundo de primaria, no, de primero de primaria, le decía, no estoy utilizando el libro de la reforma porque no sé qué resultados tenga. Y yo en diciembre tengo que mostrarle a los padres de familia que los niños saben leer y escribir. Me importa más lo que los padres de familia van a juzgar de mi trabajo que la aplicación del libro. Aprender a usar el libro me va a llevar tiempo, no me resisto a ello, pero es un proceso que tengo que ir desarrollando poco a poco. Más sus saberes disciplinares, curriculares y pedagógicos. Pero algo que dice Tardif y que me parece estupendo es, los profesores no buscamos en nuestra práctica coherencia teórica, sino una coherencia pragmática y biográfica. Una coherencia pragmática porque lo que necesitamos es resolver cómo trabajar hoy con mis alumnos, y biográfica porque tiene que ver con mi historia. Si ustedes comparan estas dos últimos cuadros en donde empiezo con Tardif, si ustedes comparan esto con el método Currere de William Pinar, van a encontrar que no necesariamente hay coincidencia conceptual ni coincidencia de interés, pero que hay una cercanía, que los dos en última instancia están pensando en lo que acontece en el aula. Ante la emergencia que estamos viviendo, se acentuó la falta de perspectivas didácticas en nuestro país. Lo que acontece en televisión y muchas veces en Internet es presentar información,
no generar situaciones de aprendizaje. Vivimos una situación donde la acción comandada por la institución escuela no está dirigida hacia procesos complejos de formación. A pesar de ello, y yo sostengo esto, hoy los niños, los jóvenes están aprendiendo. Están aprendiendo mucho en la pandemia, pero no están aprendiendo probablemente lo que la escuela espera. Están aprendiendo en algunos casos a sobrevivir, en algunos casos a ver cómo se busca alimento. Una maestra rural nos estaba diciendo, mis alumnos están en la pizca, están en la siembra, están en la cosecha, están aprendiendo eso. Pero también, y esto es muy importante, este dato lo tomé de UNESCO, se calcula que 25 millones en América Latina, que 25 millones de estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato han dejado de tener contacto con sus docentes. Y si han dejado de tener contacto con sus docentes, probablemente están en abandono escolar. Por otra parte, hay que reconocer, enseñar es una tarea especializada. No cualquiera se puede parar y enseñar. Y lamentablemente, cuando los maestros les han dicho, prepare la clase para aprende en casa, no necesariamente han logrado que cumplan con la tarea especializada de enseñar. Tienen que responder más al timing del televisor que a la tarea en la que fueron formados. No se puede reducir a un proceso de dejar tareas y recibir tareas o trabajos. Que la verdad es que si uno lo ve también en educación superior, uno encuentra esto. Uno encuentra maestros que dicen, yo tomo contacto con los alumnos en la primera sesión del semestre, les organizo qué lecturas tienen que hacer, qué trabajo tienen que entregar al final y después no vuelvo a tener contacto con ellos. Desde esa situación extrema hasta las situaciones intermedias, donde en cada sesión de clase lo que yo les pido a los estudiantes es que me digan qué leyeron, qué productos tienen y que me los tienen que entregar para yo ir acumulando la calificación. Todo esto acentúa la falta de perspectivas didácticas. En la falta de perspectivas didácticas, yo pienso que es necesario reconocer el principio didáctico que en el trabajo docente se construye un vínculo pedagógico. El vínculo pedagógico es otra cosa que la autoridad docente. Es algo distinto a la autoridad docente. No me lo da la autoridad docente. Algo para conservar el vínculo pedagógico se favoreció en la educación básica cuando se dijo que el docente de preescolar y de primaria iba a seguir con su grupo. Esto es, que si había estado en primero de primaria, pasaría con el grupo a segundo de primaria y así sucesivamente. El vínculo pedagógico implica reconocerse mutuamente entre docentes y alumnos en el acto de crear condiciones para y de aprender. Y el otro elemento es la necesidad de lograr un encuentro didáctico y que este encuentro didáctico ofrece múltiple información al docente. En el encuentro didáctico, todos los docentes, aún en línea, reestructuramos nuestra secuencia didáctica. Aún en línea, rearmamos. O sea, a mí me ha servido lo de aprende en casa para cuestionar lo que se quería establecer en México de clases modelos con la evaluación que se estableció en el sistema de evaluación de la reforma 2013 y en los sistemas que se aplicaron en 2015 y 2017. O sea, pensar una clase modelo donde en la clase modelo no hay adecuaciones. Los principios didácticos de planeación no son principios didácticos que operan de la misma forma en el trabajo frente a los alumnos. En el encuentro, el docente reinterpreta su dosificación de contenidos o incluso se detiene ante la evidencia de que con esa dosificación no puede trabajar, que hay ausencias
que no puede decir no existen. Los significados de una o de varias preguntas de los alumnos son información para reorganizar los contenidos. Y esto es un poco lo que no se logra. No se logra para nada en la televisión y se logra realmente de manera muy difícil a través de las plataformas. Y lo que me preocupa de las plataformas es los docentes tenemos que estar atendiendo a los contenidos, estar atendiendo un poco a las caras de los alumnos y si tenemos el chat, a veces en el chat nos aparece algo y nos damos cuenta casi 5 minutos o 7 minutos o 9 minutos después de que un estudiante lo formuló, porque no podemos estar en todo. Y entonces no hay un encuentro como dislocado y hay un desconocimiento, o sea, seguimos trabajando sin saber cuáles son las reacciones que tienen los que estamos trabajando. De la misma manera, yo pienso que el encuentro permite identificar sus rostros, sus miradas, sus reacciones, que son un complemento para el trabajo que tenemos que realizar. En este sentido, tendríamos que reconocer, no todo se puede enseñar en línea ni en televisión, pero no se ha ofrecido una estrategia, en el caso mexicano, para priorizar contenidos, aplazar otros y reconocer aquellos que no podrán ser trabajados. Recientemente, en el Estado de México, el gobernador dijo, ¿saben qué? Las universidades en la parte de laboratorios y de talleres regresarán como lo vayan considerando, porque esto no se puede realizar en línea. Pero ha sido un gobernador, ha sido un estado, todos los demás han permanecido de alguna forma callados frente a esta situación. Hay que reconocer que presentar información no es generar aprendizajes, que dejar una tarea o un trabajo o un cuestionario no garantiza aprendizajes. Tampoco se han analizado los lineamientos para pensar lo que realmente puede hacer un alumno a distancia. ¿Cuántos retos o tareas, porque en el fondo son tareas, puede hacer un niño de tercero a sexto de primaria? Los de quinto y sexto de primaria llevan 8 materias simultáneas. ¿Cuántas tareas realmente puede realizar el niño en ese contexto? ¿Cuántas tareas puede realizar el alumno en secundaria, en bachillerato, en normal o en universidad cuando lleva 6 o más cursos? O sea, no nos hemos puesto a pensar en qué es lo que está pasando con el estudiante. Alguna investigación que se ha hecho en el caso de una universidad estatal en México revela que los alumnos dicen es que vivimos saturados, los alumnos universitarios dicen vivimos saturados de tareas. Esto refleja la limitación histórica de la escuela, la falta de vinculación entre su planta docente. Yo pienso que este es un problema que tenemos estructural en nuestras escuelas. Esto es, los docentes no nos hablamos, no tenemos tiempo para hablarnos. En México se hizo una experiencia en una escuela secundaria de en vez de tener academia de área, tuvieran academia de grupo. Y entonces había la academia del grupo de tercero de secundaria. Esto obligaba al docente a tener participación en muchas academias, porque no solamente está en tercero de secundaria, también está en segundo de secundaria, puede estar en el primero de secundaria, o puede estar en el tercero A y en el primero B, etcétera. Pero cuando los docentes lograron interactuar entre ellos, lograron construir proyectos comunes, proyectos donde dijeran, a ver, entonces le vamos a pedir en el campo de las matemáticas que hagan esto, pero en el campo de la física o de la química que hagan aquello, en el campo de las ciencias sociales que hagan esta parte y que todo eso forme parte del proyecto. Pero los docentes no nos hablamos. Los docentes somos autónomos en nuestra materia desde secundaria para arriba, secundaria, bachillerato, universidad. Y en otro sentido, yo creo que lo que refleja
es la falta de integración en el currículo. En conclusión, para terminar, no tenemos una respuesta pedagógica acabada frente al problema que la pandemia nos ha abierto. Pero reconozcamos, no la teníamos antes. No es que hoy la pandemia nos mostró que no tenemos, es que la pandemia nos mostró que nuestra escuela no tenía muchas cosas antes. La pandemia en este sentido ha mostrado la crisis de la educación, ha mostrado la ausencia de una dimensión didáctica en la formación y en la práctica docente. Ha mostrado que cuando se habla, por ejemplo, cuando yo les pregunto a los alumnos de la facultad, ¿qué llevaron en la materia de didáctica? Me dicen, nos enseñaron a planear. Nos enseñaron cómo se hace una planeación. Y yo me pregunto, y en las normales no se diga, y yo me pregunto, ¿eso es didáctica? ¿Esa es la disciplina didáctica? No es que yo niegue la parte instrumental de la didáctica, pero la didáctica también son escuelas de pensamiento. Hemos cumplido más de un año sin presencialidad, pero ¿saben qué? Un año sin la reflexión indispensable de cómo reconstruir los procesos de formación y de aprendizaje en los alumnos. O sea, como sistema educativo, como escuela, yo entiendo porque yo también soy docente y yo entiendo que iniciamos en la computadora a temprana hora y yo les puedo confesar, ayer eran las 12:30 de la noche y yo le estaba enviando a los alumnos, a uno de mis alumnos, una revisión de uno de sus trabajos. O sea, yo entiendo que hoy se nos ha convertido el equipo de cómputo, yo diría, en algo que se ha anclado prácticamente a nuestras vidas. Y esto nos está impidiendo tanta actividad, tanto activismo, nos está impidiendo sentarnos a reflexionar. No empleamos este año para analizar cómo necesitamos reconstruir la noción de escuela y la noción de universidad. En un ensayo que estoy ahorita terminando, estoy trabajando cómo, a partir del movimiento del 68, que el movimiento del 68 fue en México una crisis social que creó una ruptura en la manera como se venía trabajando, una pequeña suspensión grave por más de 3 meses, pero de actividades en la universidad, cómo a partir de eso la universidad se vio obligada a repensarse, a reestructurarse, y que de alguna manera se crearon los sistemas departamentales, se crearon los sistemas de enseñanza modular, se creó la enseñanza por talleres, etcétera. Se crearon muchas alternativas al repensar la institución universitaria. La UAM Xochimilco, el Centro Multidisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional, pensaron cómo vincular socialmente la enseñanza de la salud a las necesidades de la población. En el caso del Politécnico, hay evidencia de que esto no se ha deformado, sino al contrario, se ha enriquecido. En el caso de la UAM, tenemos evidencia que lamentablemente no ha logrado dar otro paso. En el caso del Colegio de Ciencias y Humanidades, que nuestra institución tenía la tarea de transformar a la universidad, se quedó solo ahí. Y en el caso incluso del sistema de enseñanza abierta, que como fue pensado en 1970-71 por Pablo González Casanova, era un sistema no formal de atención a las necesidades de obreros que no habían tenido la oportunidad de acceso a la educación superior. Todo eso quedó cancelado. Toda esa utopía que el 68 abrió para la universidad desapareció. Y de hecho, no hemos pensado, por ejemplo, hasta dónde necesitamos reconstruir los salones, el mobiliario, el currículo, la didáctica, las autoridades, los consejos técnicos escolares. A mí me llama mucho la atención que en México solamente tengamos una universidad que en este momento tiene salones
octagonales. Y cuando le pregunté al rector por qué construyeron los salones octagonales, me dio dos respuestas. La primera es, primero construimos nuestro proyecto universitario y luego hicimos la construcción de edificios. Y la segunda, que me pareció muy relevante, el salón octagonal le quita la centralidad al docente, coloca la centralidad en el estudiante. Y en este sentido, no hemos repensado cómo reinventar la profesión docente, cómo el contexto actual nos exige reinventarla. Todo esto, por eso, en mi opinión, no es un problema solo de incursión de tecnologías. Yo pienso que las tecnologías ya están en las aulas, han estado desde hace tiempo en las aulas y seguramente estarán en el futuro. Por favor, que no se entienda, Ángel no quiere tecnologías digitales, no. Lo que no quiero es que se piense que la tecnología digital resuelve los problemas educativos que tenemos en este momento. Algo que le tomo a una profesora argentina que me pareció interesante, solo construir esta conferencia me llevó a mí más de 15 horas. O sea, lo que quiero marcar es el trabajo con el uso de tecnologías siempre nos lleva mucho tiempo, más tiempo que el que nosotros pensamos. Las instituciones que trabajan con tecnologías digitales arman grupos para trabajar con tecnologías digitales, esto es, arman grupos de diseñadores, arman grupos de especialistas en educación y de especialistas en la materia para ir avanzando en el desarrollo de estos proyectos de educación digital. No es tan sencillo como habitualmente se plantea. Mi conferencia usa algo de la tecnología digital, pero obviamente sigue centralizada en a muchas de las cosas que cuestiona en la presentación. Les agradezco mucho su participación en la misma y dejo de compartir apenas encuentre cómo hacerlo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Díaz Barriga.